la consejería bíblica, que es el área que mayormente yo me dedico, nosotros hablamos de trabajar los problemas del alma en el tiempo. Y por así decirlo, cada uno de nosotros en diferentes circunstancias de la vida puede ser clasificado en estos tres aspectos con relación al tiempo. Muchos de nosotros, por una razón u otra, casi siempre estamos enfocados en el pasado. Y nosotros nos damos cuenta por la manera como hablamos. De hecho, como consejeros, cuando nos entrenamos, una de las cosas que nos enseñan es a poner atención al uso de los verbos, como la persona se expresa. Porque algunos dicen, pastor, mire, mi problema es que antes yo tenía dinero, antes yo era más delgado, antes mi mamá, mi abuela, mi papá, yo vivía, yo tenía, y todo es pasado. Cuando yo era rico, cuando yo era niño, cuando mi abuela me cocinaba, qué sé yo, usted le agrega todo lo que usted quiera. Entonces, esa es una persona que por el tiempo de los verbos es obvio que vive en el pasado. Pero hay otros que en cambio se van al otro extremo, es al futuro. Entonces su problema es lo que le falta. Ellos dicen, cuando yo me case, cuando a mí me den el empleo, cuando me suban el sueldo, cuando yo rebaje de peso, cuando yo me opere, cuando no sé, hay un paquete, cuando yo viaje, cuando lleguen las vacaciones, y es una persona que por el uso de los verbos en el tiempo vive en el futuro. El problema de ambos casos es que por estar enfocado en lo que no tienen, pierden la oportunidad de disfrutar lo que sí tienen. Nosotros estamos llamados a aprender del pasado, a confiar en las promesas de Dios para un futuro, para vivir hoy, ahora, con las misericordias que Dios dispone para nosotros. La base de nuestra vida descansa en un sacrificio que sucedió hace más de 2000 años. Jesús fue a la cruz. A ese sacrificio no hay nada que podamos añadirle. A ese sacrificio no hay nada que podamos restarle. Porque fue un sacrificio perfecto. El Padre lo recibió y en eso descansa nuestra vida. Eso es el pasado. Pero Dios nos da promesa en su palabra. Nosotros anhelamos un cielo y tierra nueva. Nosotros somos peregrinos en este mundo que avanzamos hacia cosas que oído no ha oído, ni ojo ha visto, ni nada de eso. Nosotros tenemos muchas promesas. Entonces, basado en ese sacrificio especial de amor, inspirados por las promesas maravillosas de Dios al futuro, vivimos hoy contentos, regocijados, llenos de fe para disfrutar la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Entonces, cuando el curso se le llamó Caminando bajo el sol, de hecho, yo no fui que le puse ese título, yo creo que fue Joan. Joan es muy creativo, ustedes saben en todo su asunto, pero a mí me encantó el título. Y en ese asunto del tiempo, lo que yo visualizo es esto: el sol de hoy no da mucho luz para hablar del pasado. El sol que nos alumbra hoy no nos da demasiada evidencia para un asunto de futuro. El sol sale para vivir el hoy, aquí en el presente. De las cosas que queremos hablar, son cosas que necesitamos hoy, que de hecho no son opcionales en la vida de la fe. Esto no tiene nada que ver con lo que pasó. Esto no es necesariamente lo que guía para lo que pasará. Esto es un asunto hoy de mi relación con Dios, que yo lo necesito. Caminando entonces bajo el sol, por eso yo le puse a la clase de hoy, motivados a procurar la integridad aquí, ahora. La necesitamos con la luz que el sol nuestro, Jesús, nos ilumina para imitarle. Este es el texto que en cierta manera es la columna vertebral de todo el libro de Integridad y Sabiduría. Dice Josué 24:14, ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses con D pequeña,
que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Los que conocen la historia, este es un momento especial. El gran líder de Dios, Moisés, ha muerto. Después de 40 años en el desierto, ahora el pueblo de Israel está listo para entrar a la tierra prometida. Josué, joven, un nuevo líder a quien Dios encargó esta obra. Ese es el reto con que Él trae al pueblo de Israel. Ese es el desafío espiritual con que Josué inaugura la nueva etapa del pueblo. Él dice, temed al Señor. Nosotros vamos a entrar a una tierra que la descripción que se ha hecho no puede ser más impresionante. La tierra prometida, Dios está allí. Pero escuchen esto, no se olviden de esto. Temed al Señor. Y no solamente eso, dice, servirle con integridad. Es interesante que este es el inicio a la entrada de la tierra prometida. Esta es la manera como Josué, en otras palabras, invita a una celebración. Esta es la manera como el líder de Dios le está diciendo al pueblo, este es el mecanismo, este es el formato como mejor vamos a disfrutar a Dios en esta tierra prometida. Témanle y sírvanle con integridad y con fidelidad. Ahí está la palabra. Y esta es la palabra que estamos tratando de descomponer, de cómo luce esta integridad. ¿Qué tiene esto que ver conmigo hoy, aquí, esta noche? Esa es la idea. El pastor Miguel dice, cuando hablamos de integridad, nos referimos al fundamento del carácter. Yo quiero traer esa frase otra vez. Recuerden, la intención no es repetir el libro. Lo que voy a tratar es de tomar las frases más importantes y quizás desempacarla un poco. Dice el pastor Miguel, cuando la palabra integridad se usa en este contexto, estamos hablando del fundamento del carácter. Esto es extremadamente importante. Y ustedes saben, yo soy un diseñador gráfico frustrado, pero dicen que una imagen es mejor muchas veces que yo no sé cuántas palabras, pero muchísimas palabras. Entonces, esta es la idea. Miren este edificio. Usualmente, mi morena, que está aquí, ella es arquitecto y nosotros no hemos pasado la vida en este asunto porque ella diseñaba mucho antes. La idea es impresionante cómo los arquitectos, cuando diseñan un edificio, ellos se ocupan de que no solamente sea seguro, sino que luzca bien. Y toda esta parte externa le toma mucho tiempo a un arquitecto, hablar de colores, dónde va a dar el sol, qué tanto sombra puede haber, cómo la composición tiene un balance, etcétera, etcétera, etcétera. Usualmente eso es lo que vemos. Y usted puede aplicar eso no solamente a un edificio, a lo que usted quiera. Hay una parte que es lo que se ve, es lo más fácil de usar como una evaluación. La gente dice el edificio es bonito, la ropa es bonita, lo que sea, porque es lo que se ve. A ese mismo edificio, cuando le quitamos la parte de belleza y de estética, luciría algo como esto. Eso es realmente lo que el edificio es. Si hubiera un fallo en esa estructura, no importa la belleza de la ventana, no importa lo llamativo del color del edificio, va a colapsar. Porque lo que sostiene el edificio es esto. Eso es lo que realmente hace valioso. Obviamente, no estamos en ninguna manera reduciendo la importancia de las terminaciones a un edificio, que es muy importante. Lo que estamos tratando de llamar la atención es cuál es el fundamento de este asunto. Entonces, la clave de entender la integridad es que la integridad es el fundamento, lo que sostiene el carácter de una persona. Es lo que está por dentro. La integridad se verá reflejada en la manera de ser, en cómo hablamos, cómo actuamos, cómo pensamos, pero la base adentro de nuestra personalidad es eso, es esa parte. Entonces, lo que queremos hablar
en sentidos generales, ¿qué tipo de personas debemos ser para poder llevar a cabo nuestro llamado, es decir, hacer? Y es una frase que se ha hecho muy popular: ser antes de hacer. Tenemos que ser algo en lo privado antes de ir a público. Déjenme decirle entonces como un testimonio personal. Una de las cosas que evidenciamos, y tanto Joan como Chacho hablaron de eso en el conversatorio de la semana pasada, es que observamos en una generación donde hay un detrimento inmenso en esta realidad. Nosotros por alguna razón nos estamos moviendo más por la apariencia de las cosas que por la esencia de las cosas. Nosotros vivimos en una generación donde le da una importancia impresionante a lo que se ve, muchas veces pagando el precio o socavando lo que no se ve. Ese es el problema que estamos enfrentando en esta generación. Nosotros nos preocupamos mucho cómo lucimos externamente y no necesariamente se ve la misma preocupación para saber cómo estamos internamente. Y las redes sociales están ahí para eso. Déjenme decirle, yo no tengo ningún problema con Facebook, pero eso es una locura. Hay gente que usted la conoce a través de Facebook y después que usted la ve en persona, y es la misma gente. Eso es impresionante lo diferente que son. Todo el mundo quiere lucir bien. Oigan, ¿cómo se llama? Facebook. ¿Cómo luce? Y usted hace su mejor esfuerzo para lucir bien. Pero eso no solamente en cara, en situaciones familiares. Hay familias que se pueden pasar el día más horrible. Discuten en el carro, pelean la esposa y el esposo, un hijo se porta mal, se arma un lío, es una gritería, pero cuando tiran la foto de Facebook, eso hay que hacer una pausa. Y se arreglan, se ríen, se abrazan bien y publican eso en las redes. Y cuando usted lee eso, usted dice, la familia mía es un disparate comparado con eso. Mira esa gente cómo se ríe. ¿Usted ha visto la depresión que le da a uno cuando la gente publica en Facebook las fotos de las vacaciones? Esto es increíble. Hay gente que parece que es como con ese propósito que lo hace. Usted sabe, la Morena y yo vivimos en Arizona, eso es el desierto. Ahí no hay agua ni en la imaginación. Y a veces yo abro el Facebook, veo a esta gente en la playa. La piscina detrás, la playa enfrente. ¿Y qué usted cree que yo siento cuando yo estoy allá? Gloria al Señor, qué maravilla. No. Y hay gente que dice, bueno, pastor, pero eso mantiene las relaciones. Y yo estoy de acuerdo con todo eso. Mi punto es que vivimos en una generación donde se nos facilita más estar atento a la apariencia que a la esencia. Ese es el problema que estamos enfrentando. Y ese problema está a todos los niveles. Yo quisiera en esta noche entonces basarme más específicamente en el capítulo 3 del libro de Integridad y Sabiduría. El capítulo se llama La integridad, un valor deseable, admirable y poderoso. Déjenme decirle, yo no voy a repetir el capítulo, yo lo voy a inspirar a que usted vaya para su casa, busque el libro y lo lea otra vez. Ese es mi trabajo. Si yo hago mi trabajo bien esta noche, yo le aseguro que usted va a leer el libro otra vez. Esa es la meta que me he propuesto. Déjeme dar una cita que aparece en este capítulo 3 del libro. Dice el pastor John MacArthur, ¿cuál es la cualidad más importante que los líderes pueden demostrar? Inteligencia, una personalidad fuerte, elocuencia, diligencia, visión, habilidades administrativas, decisión, valor, humor, tacto o cualquier otro atributo natural similar. Todos juegan un papel importante, pero la cualidad más deseable que cualquier líder es la integridad. Termina la cita. Y la idea es, usted puede ser todo eso que dice ahí. Usted puede ser una persona industriosa, creativa, visionaria, diligente,
carismático, una persona que ala las masas, moviliza a la gente, todo eso. Usted puede hablar bonito, usted puede ser inteligente naturalmente, pero si a usted le falta la integridad, va a ser un asunto de tiempo, usted va a colapsar. Porque ninguna de esas cosas sostiene la presión de la vida. Como le ponía en el edificio, eso no es cuestión de ventanas ni de colores. ¿Cuál es la columna que sostiene este edificio? ¿Cuántas varillas le pusieron en la zapata? ¿Cuántos niveles puede aguantar? Y lo que nosotros experimentamos en esta generación es gente aumentando los niveles del edificio sin haber ninguna zapata que soporte esto. Y por eso decimos, es un proceso que terminará en colapsar. La integridad es deseable, la integridad es admirable, la integridad es poderosa y es un valor que debemos procurar. Eso es todo lo que yo le voy a decir esta noche. Yo no le voy a decir más de ahí. De hecho, si usted quiere ya se puede ir. Eso es todo lo que le voy a decir. Pero quédese, porque yo quisiera motivarle a que eso sea verdad. La integridad es deseable. La integridad es admirable. La integridad es poderosa y es un valor que todos nosotros debemos procurar. Por ejemplo, miren el caso de los fariseos con Jesús. Los fariseos eran los religiosos en el tiempo de Jesús. Eran gente que tenían mucho conocimiento, pero no ponían en práctica nada de lo que sabían. Los fariseos dominaban mucho la ley. Se cree que un fariseo a la edad de 12 años o 14 años podía recitar los salmos de memoria. Eran gente que conocían la palabra, pero vivían una vida de hipocresía, sus vidas eran inconsistentes con lo que sabían, eran personas extremadamente legalistas, de un principio hacían una ley y todo era un asunto más legal que de gozo en Dios. Jesús combatió fuertemente a los fariseos. Yo creo que en la Biblia no hubo un grupo a quien Jesús combatiera más que estos fariseos, porque eran gente que distorsionaba la realidad del Evangelio. Y encontramos muchas disputas entre Jesús y los fariseos continuamente. Y ellos siempre estaban buscando ocasión para apresar a Jesús. Ellos veían hasta un problema político más que religioso. Los fariseos tenían mucha conexión con los gobiernos. Por lo tanto, su enemistad con Jesús tomó un carácter político casi. Ellos querían indisponer a Jesús con las autoridades. Y este es un ejemplo. La idea que yo quiero enseñarle en este texto es aún los fariseos, que eran enemigos de Jesús, ellos podían reconocer quién era Jesús. Había algo en el carácter de Jesús, lo cual ellos no podían contradecir. Había algo en el carácter de Jesús que ellos no podían negar. Era imposible pasar por alto eso. Escuchen cómo hablaban los fariseos a Jesús. Mateo capítulo 22, verso 15 al 17. Entonces se fueron los fariseos. Ellos hablan, se van a las cuevas, ellos están deliberando entre ellos ahora, decía. Y deliberaron entre sí cómo atraparle. Es decir, vamos a ponernos de acuerdo, a trazar una trampa a Jesús para ver cómo lo apresamos y salimos de este hombre. Porque en cierta manera nos está dañando el negocio, porque la religiosidad le daba beneficio económico. Jesús predicaba el evangelio y eso no le funcionaba a ellos. Ellos se fueron, deliberaron cómo atraparle, sorprendiéndole con alguna palabra. Y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos, otro grupo también religioso, diciendo: escuchen lo que los fariseos le dijeron a Jesús, aún con la mala intención de atraparle. Maestro, sabemos que eres veraz. Señores, estos son los enemigos de Jesús. Sabemos que eres veraz. Sabemos que enseñas el camino de Dios con verdad. Y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no?
Ustedes ven, el gancho vino al final. Porque ellos querían decir, bueno, vamos a ver qué dice con relación a César, el rey. Porque si él comete un error ahí, fracasó, lo vamos a meter preso. Pero ven ustedes cómo le hablan a él. Nosotros sabemos que tú eres veraz en lo que haces. Nosotros sabemos que tú eres imparcial. Nosotros sabemos que enseñas el camino de Dios con verdad. Y dice el verso 18, pero Jesús, conociendo su malicia, dijo, ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Esa no es una palabrita que yo creo que le agradó mucho a la comisión que vino. Hipócritas, mostradme la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. Y él les dijo, ¿de quién es esa imagen y esa inscripción? Y ellos le dijeron, del César. Entonces él, Jesús, les dijo, pues da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y al oír esto se maravillaron y dejándole se fueron. ¿Ven ustedes la interacción? Eran personas que su motivación era hacer daño, pero era innegable el poder reconocer en Jesús el carácter especial que él exhibía. La integridad es deseable, la integridad es admirable, la integridad es poderosa y es un valor que todos nosotros debemos procurar. Déjenme ahora tomar un tiempo para tratar de ilustrar, usando el capítulo 3 del libro, cuáles son las características de una persona íntegra. Cuando decimos integridad, ¿cómo eso luce en la práctica? ¿Qué es lo que una persona íntegra hace que pueda ser como una imagen que podamos imitar? Es la idea. Yo no voy a entrar en todos los detalles. Acuérdense que mi meta es lograr que usted se vaya para su casa a leer ese libro. Pero voy a resaltar algunas cosas. Primero, la persona íntegra habla toda la verdad y no solo la verdad. Y en esta parte lo que hablamos es un problema de intención. Cuando nosotros nos vemos en situaciones, sobre todo de presión, a veces descansamos en la muy limitada convicción de decir, yo no voy a mentir. Yo no voy a mentir. Y lo que digo es verdad, pero oculto otras cosas que también son verdad. Entonces la idea es que mi intención es de alguna manera no poder declarar todo lo que hay en el medio. Cuando hablamos de integridad es esto, yo no voy a ocultar nada, lo que sea voy a hacer, voy a hablarlo. Nosotros tenemos en la cultura latina, hemos desarrollado, yo creo que eso es un asunto, yo no sé si es correcto bíblicamente decir que llevamos en la sangre o qué es, pero nosotros somos unos genios inventando excusas. Nosotros somos increíbles dibujando las cosas y lo hacemos con tanta creatividad que a veces no hay que mentir. Usted dice una parte del asunto, pero usted sale del lío y sale bien. ¿Cree usted que sale bien? Pero eso es la idea. En la Biblia, por ejemplo, Abraham, que es el padre de la fe, eso es un buen consuelo para nosotros. A Abraham le faltó integridad en un momento. Cuando llegaron donde Abimelech, el rey, eso es Génesis 22, Sara, su esposa, era muy linda. Y parece que en esa costumbre decían, ¿quién es el esposo? Vuélenle la cabeza al esposo para nosotros quedarnos con la mujer. Cuando Abraham se olió y le preguntaron quién es ella, él dijo, es mi hermana. Y la verdad es que era su media hermana. Pero él no dijo, es mi esposa. De hecho, Abimelech por poco se llega a Sara. Y Dios tuvo que frenarlo. Y Abraham salió avergonzado. La integridad es decir todo lo que hay. No solamente eso, muy cerca de eso, la persona íntegra habla con claridad. Y hablamos de un problema de engaño. Es decir, hay veces que nosotros pensamos que si dejamos un poco de confusión en el aire, eso nos beneficia. Porque cumplimos nuestro propósito. Déjeme decirle, ¿por qué es que da tanto trabajo
cuando quedamos mal con alguien, decirle lo que pasó. Miren, déjenme decirle, es una cosa con la que yo lucho. Hay gente que me dice, pastor, un día en el pasillo, en la iglesia, tengo este problema, yo quiero que usted ore por mí. Y me narra el problema y todo muy bien. El domingo siguiente, pastor, usted no sabe lo que pasó. Dios respondió la oración. Gracias por orar. ¿Y usted cree que yo me acuerdo de orar de eso? Pero es un momento donde yo tengo que decidir qué voy a hacer. Porque la persona está asumiendo que yo oré. Entonces yo puedo decir, gloria al Señor. Y yo no estoy mintiendo diciéndole gloria al Señor. Yo le puedo decir, Dios es bueno. Dios escucha la oración. Todo eso es verdad. Pero también es verdad que a mí se me olvidó. Eso es integridad. Y usted cree que es fácil eso a veces decir. O una cita. Eso pasa, se le olvidó la reunión. ¿Y cuál es el problema de decirle a una persona, ¿sabe qué? Se me olvidó. Nosotros como que no nos sale eso. Algo hay que inventarse. Y aunque todo lo que usted diga pueda ser verdad, el punto es que se le olvidó. Y eso es parte del tema de la integridad. Decía el pastor Miguel, una media verdad, cuando es usada con la intención de engañar al otro o dar una falsa impresión, es una mentira completa. Es una mentira completa. Tercero, la persona íntegra honra su palabra, sus compromisos, sus promesas. Y aquí lo que tratamos de decir es que combatimos un problema de simpleza. Cuando nosotros hacemos un compromiso, hay cosas que pueden ser un accidente, hay emergencias que surgen que son válidas. Pero en general, la integridad combate mucho la simpleza, en el sentido de si usted le da su palabra a alguien, hay que cumplirla. Y a veces eso cuesta. Yo recuerdo cuando yo vivía en Minnesota, para los que ustedes no saben, Minnesota es el estado más frío de todo Estados Unidos. Cuando llega como este mes ahora, ya la gente sabe lo que viene, nieve. Y usted sabe cuándo se para la nieve, en mayo del año que viene. Y cuando llega diciembre, enero y febrero, las temperaturas bajan a menos 40. Si usted no sabe lo que es menos 40, usted no sabe lo que es frío. Entonces aquí, ustedes saben como uno, dominicano, sabroso. Yo le decía a la gente de la iglesia, cualquier cosa llámame. Entonces, esos latinos que viven allá, ellos lo toman en serio. 8:30 de la noche, ahí estaba la llamada. Pastor, estamos aquí en el hospital. Y usted dijo que cualquier cosa lo llamara. Y yo viendo mi juego de basquetbol. Y allá fuera menos 40. Que casi hay que nadar con la nieve. ¿Qué usted cree que a mí me sale de adentro? Gracias, Señor, por esta oportunidad de servirte. Miren, los cuentos que me salen a mí. Y la excusa que yo puedo... Pero yo tengo que ir. Porque yo le prometí a esa persona si tenía que hacerlo. Y luchamos. Yo no quiero que usted escuche de mí que ya yo llegué en todo esto. Estamos en el mismo barco. Estamos luchando con estas cosas. Cuarto, la persona íntegra es capaz de tomar decisiones que afectan sus intereses. Y lo que hablamos aquí es de atacar un problema de conveniencia. Nosotros vivimos en una generación que nos movemos de acuerdo a lo que nos conviene. Entonces depende. Yo respondo, depende de lo que haya. Si me hacen una invitación y la gente que me están invitando son gente de influencia, yo estoy disponible. Pero si la invitación viene de una gente que yo no sé ni cómo voy a llegar donde viven, yo tengo muchísimas cosas que hacer. Y usted puede aplicar eso a lo que usted quiera. Una de las conveniencias que más ahora mismo abrazamos es la comodidad.
A nosotros nos irrita que nos rompan la comodidad. Y el problema es este: usted no puede amar bien sin sacrificio. Es imposible amar si algo no es sacrificado. Si el sacrificio, si el amor no le cuesta nada, eso es un engaño. Porque el amor cuesta mucho. Y vivimos en una generación en la que Dios nos llama a amar como Él amó. Por lo tanto, hay que sacrificar cosas. Y entonces nosotros vivimos en una generación que yo tengo mi derecho a hacer esto, yo me merezco, yo. ¿Cómo vamos a amar así? Si lo que estoy pensando en mí todo el tiempo. La mayoría de los deberes de amor que Dios nos manda en su palabra demandan sacrificar algo. Y muchas veces es nuestra comodidad. Por ejemplo, el rey David con Saúl. Me decirle, ustedes saben la historia del rey David con Saúl. Saúl se llenó de celos contra David. David era joven, el ungido de Dios. Dios ya le había prometido el reino, pero Saúl se llenó de ira. Saúl no estaba en eso. Es más, Saúl lo andaba buscando para matarlo. Y David estaba huyendo de Saúl. Y en el momento de la más recia intensidad de esa ira de Saúl, David lo encontró durmiendo en una cueva. O sea, se lo puso ahí. Escuchen lo que pasó. Primera de Samuel 24. Y los hombres de David, cuando vieron a Saúl durmiendo, le dijeron: mira, ese es el día del que te habló el Señor. He aquí, voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. En otras palabras, vuélale la cabeza. Está ahí. Resuelve. Entonces David se levantó y cortó a escondida la orilla del manto de Saúl. Y aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. Vamos a hacer un ejercicio esta noche. Si usted hubiera sido David, y ya Saúl lleva varios intentos por volarle la cabeza, y usted se lo encuentra durmiendo, ¿qué usted haría? Pero David sabía que eso no era de Dios. David sabía que si hacía algo, violaba algo de integridad en su corazón. Su conciencia no lo dejó. Su conciencia no lo dejó. La persona íntegra, en quinto lugar, no es evasiva, es directa. Hablamos de un problema de honestidad aquí. Hablamos de un problema de honestidad. La persona íntegra pregunta lo que necesita saber y no lo que quiere saber. Algunas veces estamos tratando de sacar la información a alguien. Una de las cosas que yo hago en el salón de consejería cuando yo recibo, me imagino muchos de ustedes han estado en esa oficina, yo le digo: oye bien, si tú no me dices todo lo que hay, no esperes que yo voy a investigar, porque yo no soy un policía, yo lo que soy un pastor. Si tú no me confías, eso no va para ningún lado. Yo no me imagino tener que estar averiguando y poniéndole gancho a la gente a ver si habla. Porque eso no funciona así. Cuando yo quiero saber algo de ti, yo te lo voy a decir, qué es lo que necesito saber y por qué. Porque somos hermanos y nos une un pacto de amor. En sexto lugar, la persona íntegra es una persona fiable, digna de confianza. Y aquí lo que hablamos es atacar un problema de credibilidad. Yo quisiera usar lo que Miguel hace en el libro, el pastor Miguel, es el caso de Daniel como un ejemplo de todo esto. El caso de Daniel. Miren ustedes, en el caso de Daniel, como todos los personajes bíblicos que quieren honrar a Dios,
Encuentran competencia, enemigos, sin buscarlo. Estaban los funcionarios, no le gustaba a Daniel y ellos dijeron, esta persona no nos conviene, tenemos que indisponerlo con el rey. Y oigan lo que dice ellos acerca de él. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción. ¿Por qué? Por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Señores, le pusieron la lupa a Daniel, le pasaron el rayo X por dentro, no pudieron encontrar nada. Los enemigos no pudieron. Entonces nosotros decimos, una persona de integridad es una persona fiable, digna de confianza. ¿Por qué decimos eso? Por lo que vino después. El rey honró a Daniel por esa integridad. Vio su diligencia. Dice aquí que los funcionarios no pudieron con él. Y más adelante vamos a ver cómo el rey nombró a Daniel por ver la diligencia que en él había. Otro aspecto de la integridad es ser fiel en el manejo de sus finanzas. Y nosotros hablamos de un problema de responsabilidad. Miren, eso tiene muchísimas ramas. Yo le quiero dar un testimonio. Porque yo pienso que los mejores ejemplos que uno pone son los negativos. Y eso me da vergüenza, pero es la manera de yo pastorear la gente. Déjenme decirle, nosotros, la Morena y yo, en un momento reciente tuvimos una estrechez económica que todavía estamos saliendo. Entonces se nos complicó la cosa, hubo un asunto que no estaban en planes y todo lo que teníamos tuvimos que ponerlo ahí y ese era un asunto. Resulta que una de las personas que yo más amo en este mundo, después de mi Morena y mis hijos, se llama el Pastor Miguel. Entonces el Pastor Miguel, ustedes saben, el Pastor Miguel tiene 20 años, no ha tomado vacaciones y todos nosotros le estamos diciendo tienes que descansar. Entonces el Pastor Miguel se le ocurre decir, ¿sabes qué? Vamos a unas vacaciones juntos. Y yo dije, eso es Navidad para mí. O sea, estamos hablando de mi mejor amigo. Una vacación, vámonos. Pero cuando estamos haciendo los números, entonces, ¿cuánto hay que gastar para esto? Y yo tengo en el corazón, pero este es la persona que yo más amo. Esta es la oportunidad de la vida. O sea, usted tiene unas vacaciones con una gente que usted disfruta, pero yo no tengo dinero. ¿Saben lo que yo hice? Yo fui donde Miguel. Fui a la oficina, le dije, Miguel, yo te tengo que decir una cosa. Yo estoy feliz con la idea de las vacaciones. Un solo problemita. Yo no tengo dinero, Miguel, para eso. ¿Y saben lo que me dijo Miguel a mí? Pero yo tengo. Y yo le dije, pues así, pues sí. Vamos. Así sí. Dijo, pero finalmente se enfermó, no pudimos ir. Yo estoy esperando todavía esa vacación. Pero la idea es, si uno va a ser honesto en la vida, ¿por qué tengo yo que estar inventando si no puedo? ¿Por qué tengo yo que quizá ponerme a endeudarme más para una gente que realmente me ama? Entonces la idea es, muchas veces en esto la integridad nos expone. Uno se toma un riesgo, algunas veces. Pero Dios honra a los que le honran, es la idea. Otra cosa, la persona íntegra honra sus relaciones. Y hablamos aquí de atacar un problema de autenticidad. Un problema de autenticidad, el valor de la real amistad. Déjame decirlo, nosotros vivimos en una generación donde no se está valorando mucho una real amistad. La gente le llama amigo a cualquier cosa. Hay gente que dice, yo tengo 25,000 amigos. Y eso quiere decir que en las redes sociales hay gente que le da likes. Entonces no son amigos suyos, para nada. Pero reales amigos se valoran. Y una de las cosas que hace la integridad real es preservar esas amistades. Voy a dar otro testimonio. Yo creo, yo puedo decir de mi parte, no sé de parte de él, pero el Pastor Miguel es mi mejor amigo. Y cuando Dios nos dio la oportunidad de poder trabajar juntos aquí, yo creo que fue una respuesta a sus oraciones.
Nosotros hicimos unos votos de amigos. Somos amigos, no importa lo que haya además. Pero eso tiene un costo. Hay un precio que se paga por eso. Ser fiel a un amigo va a ser probada esa fidelidad. Va a ser probada esa fidelidad. Pero la integridad te ayudará a sostener esas amistades correctamente. Déjeme decirle esto. Yo le puedo abrir mi corazón como pastor aquí. Yo creo que el pastor Miguel es mi mejor amigo. No hay secretos entre nosotros dos. Déjeme decirle, no quiere decir que no hay diferencias. Pero nos amamos tanto que las diferencias se resuelven rápido. Pero hay un voto de fidelidad el uno al otro. Cuando alguien me viene a mí a hablarle, pastor Miguel, te está hablando de mi amigo, o sea, estamos hablando de una persona que yo sé hasta cómo piensa. Déjeme decirle que para mí sería imposible a una persona decir, yo puedo ser amigo tuyo, pero no de él. Eso sería imposible. Porque si tú no puedes ser amigo de él, tampoco puedes ser amigo mío. Porque tenemos un voto de amistad. Voy a decirle, una de las cosas en esta generación en que vivimos es que la gente cambia a los amigos como cambia de ropa. Porque no hay integridad. Yo no estoy diciendo que todo el mundo puede ser su mejor amigo. Porque para usted ser mejor amigo tiene que estar abierto a algunas veces ser exhortados, algunas veces trabajar diferencias, y eso se cultiva, eso es parte de la madurez. Pero el punto es decir, vamos a caminar juntos, como dicen los americanos, no matter what. No importa lo que venga, estamos juntos. Cuando seamos desafiados, responderemos juntos. Cuando seamos animados, nos animaremos juntos. Lo que sea juntos, eso es parte de la integridad. Esta es una generación que a grito está proclamando, cultivemos esto, especialmente, amado hermano, en una iglesia que tenemos los mismos principios de fe, que amamos a un mismo Dios, que nos sostienen las mismas esperanzas. Nuestros mejores amigos deben estar aquí adentro. Y déjeme decirle, esa amistad será aprobada. Pasará por fuego, a ver. Porque yo no creo que todos pueden ser mejores amigos. Pero cuando hay un pacto de amistad, significa estaré abierto a que tú me digas lo que me tengas que decir. Y lo que sea que hablemos no va a comprometer nuestro pacto. Eso es necesario para nosotros avanzar. Y finalmente, la persona íntegra tiene un sistema de valores por medio del cual juzga toda la vida. Y hablamos de un problema de convicción. Hace falta convicción en la vida. Hay cosas que no podemos ser indiferentes. Hay cosas que no podemos dejar pasar por alto. Nosotros aquí ahora mismo estamos envueltos todas las iglesias en este asunto de los géneros, en este asunto del aborto. Y esas son convicciones en la vida. Yo no creo que un creyente va a decir, bueno, eso a mí no me importa mucho, porque eso personal. Es que eso no tiene que ver con lo que tú sientas. La verdad está siendo amenazada. Y nosotros nos guiamos por un sistema de valores, convicciones. Esto no es un asunto de gustos personales. Porque al fin y al cabo, la palabra de Dios va a ser afectada. Y eso es algo que nosotros debemos decir. Dice el pastor Miguel Núñez. El corazón le dice a nuestra mente lo que quiere hacer. Nuestra mente, a través de nuestros valores, le dice al corazón lo que debería querer. Y nuestra integridad le dirá a nuestra voluntad lo que tiene que hacer. Es la integridad lo que resuelve el conflicto entre el corazón y la mente. Voy a decirle, con esa sola frase podemos hacer un sermón aquí. Pero en realidad lo que el pastor Miguel intenta decir ahí es, nosotros somos una máquina de aspiraciones. Nosotros todo el tiempo estamos deseando cosas. Nosotros desde que nos levantamos aspiramos
que alguien nos salude, que alguien nos tenga resuelto lo de la ropa, la comida, que todo el mundo esté de acuerdo, que cuando posteemos algo en Twitter o en Facebook hayan 50,000 likes. Todos nosotros tenemos sueños y aspiraciones. El corazón no se detiene. El problema es, ¿qué dice Dios de esas aspiraciones? Y entonces ahí viene la mente, educada bíblicamente, que le responde al corazón. Entonces, cuando esas dos cosas se juntan, mis aspiraciones versus la verdad de Dios, es la integridad que los une. Esa es fuerza de carácter interna que hará posible que yo ceda mis aspiraciones para poner a Dios en primer lugar. Entonces, ¿cómo afecta eso a nuestra vida? Para terminar, el poder de la integridad. El poder de la integridad. Un líder sin integridad es un líder sin credibilidad. Y por tanto no tendrá influencia. En realidad, el líder se mide por esto. ¿Qué tan creíble es? ¿Qué tanta credibilidad tiene? Ese es el problema en la generación en que estamos. Y la iglesia no está exenta de ellos. Hay muchísimas personas predicando lo que no creen. Hablando de matrimonio y su matrimonio es un desastre. Hablan de familia y no pueden sostener ninguna. Y todo está en el aire, no hay columna, nada lo sostiene. Y vivimos en una crisis. Esa es la razón por la cual sobre todo el pastor Miguel ha sido una voz en Latinoamérica en cuanto a eso. El problema de esta generación es una crisis de integridad. Y la iglesia no escapa a eso. La integridad es el terreno donde nuestras palabras y nuestro caminar se juntan. No es lo que dices lo que vale, es lo que haces. ¿Qué tan consistente es nuestra vida con lo que decimos, con lo que hablamos, con lo que proclamamos? Esa es la base. Y déjeme decirle, yo hablo como pastor en el ministerio y cuando yo evalúo mi historia en el ministerio, una de las cosas que yo le agradezco a Dios, en la medida que he ido envejeciendo, es esa agonía de la juventud, de querer impactar y brillar más de la cuenta. Porque en realidad el verdadero deleite en Dios se alcanza en la privacidad de tu habitación. Si Dios no nos llena en lo privado, nada en este mundo podrá llenarnos. Y yo le puedo confesar como pastor que antes la agonía era mucha gente, hablar que otros escucharan, que la gente te dijera que bien predicas, pero eso no sostiene un alma. Si Dios en lo privado no me llena, si yo no soy feliz con el disfrute de la sonrisa de Dios, nada en este mundo me hará feliz. El problema nuestro es que tenemos un vacío inmenso adentro y lo intentamos llenar en cosas que Dios no ha prometido. Entonces, esto es sencillo. Todo lo que necesitamos es disfrutar de Dios en lo privado. Si podemos llenarnos de Él en lo privado, entonces todo lo demás tomará su lugar. Pero si yo ese vacío lo intento llenar con cosas de afuera, con apariencia, no podré sostener el vacío del alma. Dios solamente puede llenarnos. Dice 1 de Pedro 2:21, porque para este propósito habéis sido llamados. Pues también Cristo sufrió para vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es interesante que cuando el apóstol aquí nos habla de Cristo como maestro y nosotros sus discípulos, él dice, Cristo nos dejó ejemplo. Lo que más peso tiene en la vida del Señor es su ejemplo de vida. Aunque Él era Dios y hombre, aunque todo lo que dijo fue palabra de Dios, en la Biblia se nos llama a imitar su ejemplo. Y si eso fue a Jesús, ¿qué usted cree de ti y de mí? Lo que más puede impactar a otro es nuestro ejemplo de vida, lo que somos en privado. Nuestra apariencia crea nuestra reputación inicial.
pero nuestra integridad la sostiene bajo presión. Déjeme decirle, crear una reputación a un principio, eso es fácil. Estamos en el mundo de la media, estamos en el mundo de las redes sociales. Hay gente que son expertos en crear imagen. Hay gente que estudia eso y usted le da 10 fotos, 2 videos y lo hacen famoso en 5 días. El problema es ¿qué sigue después de ahí? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Después que está esa reputación inicial, ¿qué sigue? Déjeme decirle, una de las cosas que yo le oro a Dios en lo privado es esto: Señor, mi deseo es que la gente no me ame por lo que ve en público, porque uno se sube al púlpito, uno habla bonito, sino cuando me conozca en privado. Si uno no luce mejor en lo personal a solas, entonces estamos perdiendo el tiempo. Yo no sé si le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Hay gente que uno lo ve allá arriba y eso es impresionante. De verdad, impresionante. Cómo habla, cómo se expresa, la inteligencia, y todo. Pero después en la providencia uno lo conoce y entonces empieza una amistad y literalmente uno se decepciona porque lo que es no es lo que aparenta ser. La aspiración nuestra debería ser esta: que lo que nosotros luzcamos en público no sea nada comparado con lo que somos en privado. Lo ideal sería que cuando una persona conozca a uno más, se enamore más de lo que pueda haber de Dios en uno, porque la esencia debe superar siempre la apariencia. Eso es lo que es la integridad. La integridad nos permite ganar la confianza de otros. ¿Recuerdan ustedes el caso de Daniel que le hablé? Miren lo que pasó con Daniel, aquí en Daniel 6, 1, 3. Aunque los funcionarios del gobierno querían acabarlo porque no le convenía, eso es lo que sucedió. Para el control eficaz de su reino, Darío el rey consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Algo vio el rey en este joven, que aunque todo el mundo intentaba contra él, el rey dijo: yo creo que este es el hombre que debe administrar en todo eso. La integridad. La integridad no solo gana la confianza del otro, sino también su cariño. Y ahí mismo el rey, déjenme decirle, los enemigos de Daniel logran parte del propósito. Ellos sabían que Daniel oraba a su Dios, oraba de rodillas, y ellos hicieron que el rey firmara un edicto, que todo aquel que no se arrodillara ante la imagen iba a tener problemas, y el rey lo firmó, y se encontró que era Daniel. ¿Saben dónde lo mandaron? Al foso de los leones. Los 3, Daniel y sus 2 amigos. Y dice la Biblia, si usted lee la historia en Daniel 6, que el rey no tuvo otro remedio porque él firmó. Y echaron a Daniel y los amigos. Y el rey no pudo dormir esa noche. Y el rey tenía su corazón atado a ese joven por lo que había. Miren cómo dice aquí la Biblia. Perdón, está en un texto más adelante, pero la idea es: el rey se turbó cuando Daniel fue echado en el foso porque sus afectos estaban con Daniel. La integridad de ese joven le había robado el corazón al rey. Y aunque el rey tuvo que cumplir su palabra, sus afectos estaban allí. La integridad no solo nos da credibilidad, la integridad Dios la bendice y nos da los afectos de la gente. Aún en esos casos, la integridad incluso obliga a nuestros enemigos a reconocerla, como veíamos a los fariseos con Jesús. Nuestra integridad le habla a otros de nuestro Dios. ¿Saben lo que pasó con el rey? Cuando Daniel fue echado, dice aquí Daniel 6,
El rey volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Y tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Y ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirve, salvarte de los leones? Señores, oigan la pregunta que hizo el rey. Él no durmió en la noche. Y cuando fue lleno de ansiedad, esto fue lo que él gritó al foso. Lo que se esperaba es que los leones hubieran devorado a esos jóvenes. ¿Pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. Pero el rey reconoció el Dios de Daniel. Daniel testificó de ese Dios. Nuestra integridad le anuncia a los demás quién es nuestro Dios. ¿Por qué confiamos en ese Dios? ¿Qué Dios ha hecho por el cual confiarle? Nuestra integridad puede ser usada incluso para Dios cambiar las leyes. ¿Saben qué pasó con ese rey? Dice aquí en verso 26 que el rey hizo un decreto. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel. Porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido. Esto es el rey. Y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro, el persa. La integridad hace todo eso. La integridad entonces es deseable. La integridad es admirable. La integridad es poderosa, es un valor que todos debemos procurar. ¿Qué aprendemos de esto? Y con esto cerramos entonces. ¿Qué vamos a hacer nosotros con toda esta verdad? Bueno, lo primero que yo quiero que usted haga es que lea el libro. Porque hay muchas cosas en ese libro que no están aquí. Pero déjeme decirle algunas de las ideas que también el pastor Miguel comenta en su reflexión. Tan importante es la virtud de la integridad, que incluso personas con poca integridad menosprecian a personas no veraces. Si aún la gente que no la tiene, cuando ve a otro así, dice, este no. Ellos son capaces de ver cuando el otro actúa con integridad. Tan evidente es la falta de integridad que incluso personas con poca integridad reconoce cuando se enseña de manera fraudulenta el camino de Dios. Eso es impresionante, cómo la gente puede saber, aún gente no religiosa, ellos pueden saber cuando aparece gente fieles hablando la palabra, cuando aparecen gente negociante del evangelio. Ellos se dan cuenta, aun cuando ellos no tienen eso, ellos saben apreciar cuando hay una diferencia. Tan conveniente es el poder de la integridad que incluso personas con poca integridad identifican cuando la persona está tratando de ganarse al otro de manera interesada, cuando hay malas motivaciones en el medio. Tan práctica es la integridad que incluso personas no íntegras odian la parcialidad, sobre todo cuando les afecta a ellos. La integridad es deseable, la integridad es admirable, la integridad es poderosa. Es un valor que todos nosotros debemos procurar. Que Dios nos ayude a que podamos vivir caminando bajo el sol. Que no estemos tan entretenidos con el pasado, tan distraídos con el futuro, que perdamos la oportunidad presente que Dios nos da para disfrutarla. Dice Josué 24:14, ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses de vuestros padres, sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. La integridad es un valor deseable, admirable y poderoso, que todos nosotros entonces hoy, aquí, ahora, podamos orar, danos eso, Señor. Ayúdanos a que podamos combatir con esa realidad. En la intimidad de nuestros corazones, es orarle a Dios, yo quiero más de ti, yo no quiero más apariencia.
Yo lo que necesito es que tú me llenes. Ayúdame a disfrutar ese gozo en lo privado contigo, que yo pueda reflejar sin preocupación lo que hay dentro de mí. Yo no necesito nada externo para eso. Dios es todo lo que necesitamos.